Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. Hola, hola a todos. Buenas tardes, buen miércoles para todos, en este febrero que nos toca transitar. Gracias a la gente de la tribu, a May, a Gustavo, a Leandro, a Sole, a Dayana, a todos muchas gracias. Y también, por supuesto, gracias a Camilo, que en el estudio de Boedo pone toda la garra para que esto pueda llegar a ustedes. Hoy vamos a hacer un repasito con un tema que no se tenía en cuenta. Estábamos meses y meses en cuarentena y no se tenía en cuenta el tema de la salud mental. Cosa rara, ¿no? Cosa rara. Pero bueno, así fueron parte de los problemas que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto era el reflejo de lo que pasaba a nivel nacional. Ángel Barraco, el psicólogo Ángel Barraco, allá por agosto nos contó qué pasaba con la salud mental. Y de paso después vamos a escuchar también a la gente cuando cumplimos los 30 años, allá por noviembre, que cuenten un poco cómo fue para ellos participar en el programa de los locos de Buenos Aires. Y una cosita de Ángel Barraco. Ángel Barraco fue uno de los consultados para la ley de salud mental de la ciudad de Buenos Aires y después la de nivel nacional, que en realidad nunca se aplicó como se debería haber aplicado. Y como pensábamos que también tendríamos que darles algo para poder entretenerse en este febrero que uno se ve que hay gente que ha salido de vacaciones, pero no mucha, así que aquellos que no salieron de vacaciones, Camilo les va a contar un poco qué hacer con alguna columna de cine. ¿Les parece? Quédense, Un tema que por lo menos a mi juicio no se le ha dado la importancia que se le tendría que haber dado en los medios, y a decir verdad también por parte de la sociedad no se le ha dado la importancia que tiene, es el tema de la salud mental. Para mí uno de los temas importantísimos. Para charlar algunas cosas sobre este tema estamos comunicados con Ángel Barraco. Ángel Barraco es psicólogo, es redactor de la ley 448, que fue la ley de salud mental de la Cava, que se votó allá por el año 2000, y es miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley de Salud Mental, ley que también se votó en la Ley Nacional del año 2010. Ángel Barraco, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto charlar con vos y muchas gracias por atendernos. Lo primero que quería consultarte es, ¿cómo ves el tema de salud mental en un país, en una ciudad fundamentalmente, porque es los que estamos más tiempo que llevamos en cuarentena, como es la ciudad de Buenos Aires, que llevamos 125 días de confinamiento? ¿Cómo lo ves el tema? Bueno, indudablemente no lo veo nada bien, sobre todo porque hay proyecciones de profundizarse la gravedad de la situación. Partamos de la base que hay una especie de discriminación, diría yo, histórica respecto de la salud mental.
¿no es cierto? Siempre no ha tenido agenda política ni política sanitaria no solo por los gobiernos, sino también a veces por la acción de algunas corporaciones, pero es lamentable de que se haya generado toda una respuesta. Estamos de acuerdo con la necesidad de un aislamiento, que ya no es cuarentena, pero que se haya, digamos, sentado y fundamentado como que la acción era exclusivamente una cuestión orgánica. Verdaderamente estamos viendo ahora las consecuencias. Yo creo que ahí hubo que haber existido un asesoramiento no solo a nivel de los infectólogos, de todos aquellos que tienen que ver directamente con el problema del coronavirus, sino que también que las consecuencias no solo son orgánicas respecto del efecto de este virus, sino que también hay consecuencias que tienen que ver con la salud mental de las personas, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su condición social. Esto obviamente se agrava más que nada en los sectores excluidos. Hablamos de la población en los hospitales neuropsiquiátricos, en los manicomios. Después ya tenemos que pasar a lo que ocurre en otras instituciones hospitalarias, y después, bueno, pasamos al efecto en la sociedad, donde ahora se viene discutiendo si angustia sí, si la angustia no es la cuarentena sino la pandemia. Bueno, un debate me parece estéril, más ideológico y confrontado que de la realidad a la cual tenemos que preocuparnos. Ya no quedan dudas que se han profundizado, ¿no es cierto?, sintomatologías a nivel de ansiedad, de angustia, y también otros cuadros más complicados, porque esto no hay que perder de vista que hay personas que ya tienen algo preexistente también a partir de su salud mental, que obviamente este tipo de situación inédita para todos ha empezado a hacer efecto. En estos días nos enteramos que ahora van a poder trabajar los psicólogos en la semana que viene. Creo que es que ya pueden empezar a ir los pacientes a los consultorios. ¿Vos pensás que eso va a empezar a descomprimir un poco este tema, que creo que no es menor, ¿no? El tema de la angustia, y más de mucha gente que se venía atendiendo y que de repente lo único que encuentra es un correo electrónico para hacer alguna consulta, que a veces hasta es imposible de contestar, ¿no?, si no es presencial. ¿Pensás que esto va a ayudar? Yo creo que va a ayudar, pero yo tengo una pregunta previa. ¿Por qué recién ahora? Claro. Porque si las autoridades sanitarias, ¿no es cierto?, y políticas a nivel de nación y a nivel de las jurisdicciones, que son, digamos así, actividades esenciales, ¿no es cierto?, causó mucha ironía de que está circulando por ahí una placa de TN que dice: empiezan a trabajar los paseadores de perro y también los psicólogos, ¿no es cierto? Y me parece que la cuestión es el planteo que hiciste al principio respecto de qué lugar le damos a la salud mental, ¿no es cierto?, en el Estado y en la sociedad. Así que, no sé, hay criterios que uno ve que no acompañan con la demanda, con la necesidad. Estableciendo los protocolos de bioseguridad, me parece que podría haber sido otra la situación. Pero bueno, lo importante es que hay muchos colegas trabajando en el sistema público, y bueno, se trata de hacer frente a la situación, y esta habilitación próxima seguramente va a permitir obviamente la atención personal, porque si bien se deslizó que esto de alguna manera se compensaba con la atención virtual, no todos los pacientes tienen acceso a la virtualidad, y además que tampoco, por una cuestión de transferencia, hay personas que no admiten ese tipo de digamos así, de relación terapéutica, ¿no es cierto? Así que bueno, esperemos que ayude. Ángel, recién hablábamos, lo que a mi entender, también un poco por lo que vos decías, es hasta una subestimación sobre el tema psicología y salud mental. Inclusive hemos escuchado a funcionarios decir que los muertos no se angustian, y que, te ponen entre la espada y la pared, te dicen,
te morís, no vas a tener atención psicológica ni vas a tener absolutamente nada. Pero creo que no se trata de eso la vida, ¿no? Exactamente, Roberto. Yo creo que acá está en juego una cuestión ética. Por eso siguen existiendo, digamos, el modelo manicomial, por eso sigue existiendo el avasallamiento de los derechos de las personas internadas, a pesar de que van pasando los años, que contamos con una ley de súper progresista, una de las mejores del mundo, ponderadas en todos lados, pero obviamente ya van 10 años de la ley nacional y no se puede avanzar en lo que era justamente el objetivo, digamos así, principal, ¿no? Que en el 2020, tal cual lo establecía la reglamentación, tenían que sustituirse las instituciones asilares, manicomiales, las colonias, y sin embargo eso no ha ocurrido, y ahora con esta situación me parece que obviamente va a quedar en el debe. Pero igual, históricamente hay toda una segregación y discriminación de la salud mental, sobre todo la pública, ¿no? Donde sí, sabemos que en las instituciones están internados más por pobre que por loco, con lo cual esto debería movilizarnos mucho más. Pero bueno, el tema es lo que se planteó también de qué pasa en la sociedad, con un imaginario donde la enfermedad mental, el padecimiento, la locura está obviamente asociado a la cuestión del delito, del peligro, de la criminalidad. O sea, hay un problema cultural. Después está el problema, digamos así, corporativo, de aquellos que obviamente no les interesa que la salud mental tenga una atención interdisciplinaria como debe ser, donde ningún saber, llámese psiquiatría, psicología, o sea, debe tener hegemonía por sobre otras necesidades y posibilidades terapéuticas y sociales, ¿no es cierto? Y bueno, y detrás de todo esto también está obviamente la necesidad de medicalizar la sociedad, y también la necesidad de los intereses de la industria farmacéutica, que bueno, está muy ligada a los intereses corporativos de la psiquiatría, aclarando que no son todos los psiquiatras, ¿no es cierto? Pero está evidenciado que fueron y siguen yendo contra la ley, o sea, la incumplen inclusive los funcionarios. Tenemos la ciudad de Buenos Aires, donde el actual director de salud mental no hace ninguna mención ni tanto de la ley 448, que está vigente, como la ley nacional 26657, y no hay posibilidad de avanzar en la apertura de todos los dispositivos, todos los servicios y efectores que necesitamos para ir haciendo progresivamente un cambio de paradigma. ¿Por qué seguir atendiendo en esas grandes unidades de internación que está recontra comprobado que dañan más de lo que pueden producir de positividad a las personas que necesitan atención? Y bueno, y aparte que no es un problema tampoco presupuestario, esto lo quiero aclarar porque también muchos suponen lo que se destina en la ciudad de Buenos Aires para los 4 hospitales neuropsiquiátricos es verdaderamente muchísimo dinero. O sea, si bien la ley nacional, digamos, estimula a que las provincias y las jurisdicciones adjudiquen un 10% del total del presupuesto de salud, acá en la ciudad de Buenos Aires estamos muy cercanos a ese 10%, y sin embargo se sigue haciendo más de lo mismo. O sea, yo voy a tomar como ejemplo el Borda o el Moyano. En este momento están aproximadamente en 500 camas, un poco más en el Moyano. Si uno toma el dinero que se le ha destinado presupuestariamente para todo el año al hospital Borda, vamos a tomar como ejemplo, bueno, con 500 camas y el dinero que se le acordó, me está dando una inversión de cerca de 300.000 pesos por mes por cama. ¿Escucharon? 300.000 pesos. Si nosotros nos guiáramos por esa gran transformación que llevó adelante Franco Basaglia en Trieste, y donde él decía que los recursos hay que ponerlos en las personas y no en las instituciones, con ese dinero, con la cuarta parte de ese dinero mensualmente, podríamos estar, poder satisfacer las demandas, las necesidades de cada persona internada de acuerdo a cada caso,
para la cuestión de la vivienda, del trabajo, de la educación, de la medicación. O sea, hasta en esa perspectiva, obviamente, cambiar el paradigma implica después contar con recursos para llevar adelante tantas otras cosas que tenemos pendientes, incluido el reconocimiento de los trabajadores, ¿no es cierto? Por eso hay que diferenciar que una cosa es la salud mental en el sistema público y otra cosa en el sistema privado. Yo creo que el agotamiento y el ajuste constante de los gobiernos sobre la salud mental pública justamente termina favoreciendo a la atención en los sectores privados, que obviamente, llámese prepaga u obras sociales, ponen limitaciones absurdas a la atención, ¿no es cierto?, de las personas que demandan atención. Así que es un tema complejo, pero que de última yo estoy totalmente convencido que como la salud mental, uno puede hablar de la salud mental cuando dice está, obviamente desde una perspectiva de la subjetividad, está afectada tal persona de tal cuadro, ¿no es cierto?, de salud mental. Después está hablar de la salud mental respecto a la organización que se dispone para la atención, llámese hospitales, centros de salud mental, en atención primaria. Y después hay una tercera posibilidad, que es considerar a la salud mental como un campo de intervención político. Y cuando digo político, no partidario, político en cuanto la salud mental es política, por todo lo que hay que hacer y por estar tan ligada justamente a la concreción de todos los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que a los estados, sobre todo occidentales, obviamente les molesta mucho la salud mental porque los pone en evidencia, ¿no es cierto?, de cómo los estados no se preocupan por las personas que sufren y que están en una doble condición, no solo atravesada por la enfermedad, sino por su condición social, y al interpelar la salud mental, qué es lo que hacen los gobiernos y cuál es la postura de la sociedad, indudablemente estamos viendo cómo van pasando las décadas y no se puede tocar, no se puede modificar algo que no debería existir. Claro. Vos sabés que cuando te escucho, Ángel, uno siento como una contradicción, porque bueno, vos por un lado hablas de la ley nacional, una ley progresista del 2010, que parecería que no se está cumpliendo, por lo que decís, pero por otro lado fuimos pioneros con la ley de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es del año 2000. 2000, sí. Y la ciudad de Buenos Aires, la 448, y la ciudad de Buenos Aires tiene en el exterior, cuando va alguien de la ciudad de Buenos Aires, siempre le dicen, uy, ahí llega un freudiano, porque nos manejamos mucho con lo psicológico. Y sin embargo, hay en cosas que estamos atrasadísimos, como esto de no desmanicomializar, ¿no? Sí, bueno, la ley 448 en el año 2000 desplegó, como quizás la ley nacional, todo el sistema que había que disponer para ir cambiando la lógica de que la persona termine internada en los hospitales monovalentes, los neuropsiquiátricos. Y ya en el 2004 empezamos con que la Corporación Médica y Psiquiátrica recurrió a la justicia para declarar inconstitucional la ley 448. Sí, le salió mal. Recuerdo hacerte alguna nota en esa época, Ángel, sí. Claro, y bueno, y el Tribunal Superior de la Ciudad, que vendría a ser la Corte Suprema Nacional, pero de la ciudad, agarró y rechazó. Pero a partir de ahí empezamos con todo un impedimento. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante que les recomiendo leer, que es la obra de Robert Castell, El orden psiquiátrico, donde él decía que la psiquiatría en realidad era más que una disciplina médica, era parte de la ciencia política. ¿Por qué? Porque la capacidad de esta disciplina médica para integrarse y ensamblarse perfectamente en el aparato del Estado, conjugando lo medicalizable y lo administrable como aspecto fundante en el sostén del orden manicomial. Esto es, en este párrafo vemos por qué hay tanto límite y obstáculo a que las leyes avancen. Cuando yo vi que la ley 448 ya en el 2010 no se cumplía, después cuando sancionamos la ley nacional alerté. Ojo que con la ley nacional va a ocurrir lo mismo que lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires con la ley 448, y ciertamente es así. Son los mismos actores
que obviamente tienen una gran capacidad de lobby, que son generalmente designados funcionarios en las áreas de salud y salud mental, y que impiden y de alguna manera incumplen, son indiferentes respecto de lo que mandan las leyes, y llegamos a una situación verdaderamente muy complicada. Ustedes han tomado nota de lo que ocurrió justamente en el hospital Borda, sí, cuando un paciente es destrozado por una jauría de perros, y cuando la jueza actuante ya 15 días antes había avisado y había solicitado al gobierno de la ciudad que había problema con perros sueltos dentro de las instituciones, y negaron todo, y ocurre esto. En el Moyano se suicida una mujer que había sido internada justamente por un intento también de suicidio, pero tenía el COVID-19 y terminó suicidándose dentro del hospital. O sea, me parece que ya estamos llegando a un límite donde negar lo manicomial, o como dicen estas corporaciones, que no son manicomios sino que son hospitales especializados, verdaderamente es una burla. Así que estamos en una disputa de sentido, y en esto es necesario trabajar en la sociedad para romper primero con ese apoyo que la sociedad inconscientemente le da a determinados poderes para decir, no, ese es el lugar que le corresponde estar encerrada a las personas. Entonces se van juntando una serie de factores que hay que trabajarlos todos al mismo tiempo para vencer estas resistencias. Está muy claro, Ángel, muy claro. Una sola cosita para terminar. ¿Tenés alguna estadística o conocés que han aumentado los suicidios, sobre todo en los chicos jóvenes? Porque la otra vez le hicimos una nota con un director de salud mental de desarrollo social y hablaba un poco de eso. ¿Tienen alguna estadística de esto ustedes? Mira, lamentablemente no hay estadísticas oficiales. Ajá. Lo que ocurre es justamente que hay una confrontación política e ideológica que surgió con este impresentable decano de la Facultad de Psicología, Biglieri, cuando sale y toma y empieza a dar cuenta de un trabajo de investigación, de un observatorio de psicología social que forma parte de la estructura de la facultad, y donde obviamente por lo visto no tiene una credibilidad digamos como correspondería una investigación. Pero también es cierto que no tenemos registro epidemiológico. O sea, a nivel nacional se hizo el año pasado un censo de personas internadas, pero hace décadas que no se hace ni en la ciudad de Buenos Aires ni a nivel nacional un registro epidemiológico más o menos cierto respecto de dónde tomarse. Yo creo que esto es una cuestión personal, yo creo que sí, que hay obviamente un aumento de muchas de las patologías, muchas preexistentes de las personas, que con el tema del aislamiento y la incertidumbre agrava, ¿no es cierto? Llámese tanto a nivel de lo que son las neurosis, y mucho más respecto de las cuestiones de la psicosis, donde hay una gravedad y donde tienen que delinearse obviamente un cierto modelo de atención. Entonces, esto mientras es utilizado como una confrontación, quién tiene la razón o quién tiene verdaderamente un estudio cierto, pero sinceramente yo necesitaría un registro epidemiológico oficial, ¿no es cierto?, para poder decir, bueno, y quizás más adelante lo hagan, pero claro, yo creo que ya al menos debería haber un cierto pronunciamiento, porque todos hablamos, bueno, lo vemos en el Facebook con nuestras amistades, o sea, que relatan lo que está pasando con un vecino, con un hermano, con una madre, respecto de que la incertidumbre que está generando esta pandemia tiene un impacto que no se puede soslayar en las personas. Así que si es angustia, no es angustia, yo creo que hay que tomar las cosas con seriedad y aparte reconocer de una vez por todas que la problemática aún del coronavirus afecta en la integralidad de un concepto de salud. O sea, no se puede dividir lo orgánico por un lado, lo mental por otro y lo social por otro. Esto también
eso también tenemos que interpelar, porque la formación que se está haciendo en este país justamente está de alguna manera fraccionada, ¿no es cierto? Y esto requiere, hablar de la salud mental, requiere interdisciplinariamente, intersectorialmente, obviamente que haya una cuestión de conjunto, ¿no es cierto?, donde acudan todas las prácticas, las médicas, las psicológicas, las sociales, y desde ahí, obviamente, tener la posibilidad de digamos, una intervención uniforme respecto de considerar. Yo pienso que la salud mental, si avanzáramos con las leyes, si avanzáramos con el desarrollo no solo de la cuestión de los manicomios, sino de un sistema de salud mental integral donde atienda todo el amplio espectro de patologías. ¿Qué pasa con las adicciones? Claro. ¿Está aumentando o no la violencia familiar y la violencia de género? Leemos los diarios y nos damos cuenta que sí, los femicidios, o sea, me parece que ya no, digamos, hay cosas que no se pueden negar. Bueno, me parece que esto tiene obviamente que tener un criterio de una intervención política de salud mental seria para decir de una vez por todas, bueno, la salud mental no debería existir, la salud es una sola, pero hoy por hoy estamos muy lejos de llegar a esa verdad, ¿no es cierto?, que la salud es integral y no necesita estar dividida en lo corporal, lo orgánico, lo biológico, lo fisiológico o lo psíquico y lo mental. Está muy claro. Ángel, te agradezco mucho por esta comunicación, fuiste muy amable y bueno, seguiremos encontrándonos en algún otro momento. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo, Roberto, saludo para todo el equipo. Adiós. Gracias, muy amable. Hablábamos con Ángel Barraco, psicólogo, redactor de la Ley 448, Ley de Salud Mental de la Cava, allá por el año 2000, y miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley de Salud Mental. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Creo que lo repetí varias veces durante el programa. Es un programa muy especial, estamos hablando con mucha gente a la cual uno quiere mucho, ¿no? Porque lo acompañó en determinados momentos, cuando este proyecto por ahí no hacía mucho que empezaba. Y bueno, estoy en comunicación con Laura Pouso. Fue co-conductora conmigo durante varios años. ¿Cómo te va, Laura? Muy bien, encantada en estar en este momento conversando con vos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Laura? Me viene a la cabeza tanta cosa, tanto recuerdo. Realmente a mí también. Laura, bueno, yo lo que te quería preguntar es las sensaciones. ¿Qué fue para vos un poco Los Locos de Buenos Aires? Yo me acuerdo que viniste cuando eras la presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación, bueno, y compartimos ahí un tiempo. ¿Qué te dejó ese tiempo? Uy, para mí es como una época en donde la intensidad del compromiso militante era 24/24, ¿no? Era construir espacios, abrirnos preguntas a empujones y construir certezas en la búsqueda de transformaciones, ¿no? Me parece que Los Locos también tiene mucho que ver con esta época, con poder testimoniar un proceso de militancia de distintos sectores del movimiento juvenil, del movimiento popular en la Argentina, en donde dábamos cuenta desde ese estudio, desde el móvil, de la radio,
cómo los sectores populares resistíamos a un proceso de ofensiva, bueno, similar al que vivimos los últimos años también con el macrismo, pero tal vez, digamos, con rupturas importantes y con creaciones de modos de manifestarnos, de construcciones de herramientas políticas de nuevo tipo. Pienso, por ejemplo, en la CTA, en el movimiento piquetero, en el movimiento estudiantil, disputando justamente las herramientas de organización y de participación para recuperar protagonismo y poder intervenir desde una mirada necesariamente de transformación, ¿no? Creo que fue un momento bisagra que finalmente, bueno, nos tocó vivir y protagonizar también desde la comunicación popular que se construía en este espacio de FM La Tribu y en Los Locos en particular, cubrir todo el proceso del 2001, de las asambleas populares, participar no solo desde la cobertura, sino también como protagonistas de ese proceso, realmente una intensidad y una densidad en lo político, en lo social, en lo cultural, que yo creo que sentó precedentes y que aportó mucho a lo que después seguimos desarrollando y fortaleciendo, ¿no? Laura, ¿cómo ves la comunicación hoy, así, brevemente? Qué pregunta. Y la veo complicada, la veo complicada. Creo que hay, por suerte, muchas experiencias que se han multiplicado de resistencia, de propuestas contraculturales a lo que son los medios masivos, pero creo que hay que dejar de llorar. Creo que hay que dejar de llorar, creo que esta cosa del diagnóstico permanente sobre la hegemonía de los medios oligopólicos y su capacidad para erosionar la agenda de lo público, debe dejar de ser un diagnóstico, Hace muchos años que estamos haciendo este diagnóstico y que es momento de tomar definiciones para cambiar las reglas del juego. Las asimetrías existentes las conocemos los que hemos transitado distintas experiencias desde la comunicación hace muchos años, las hemos diagnosticado, hemos formulado propuestas, hemos resistido, hemos sabido sostener y proyectar distintos modos de comunicación popular, comunitaria, alternativa, que están en condiciones de hacer propuestas de alta calidad, de buen contenido, y falta la decisión política, me parece, de plantear reglas del juego más claras, donde efectivamente los privilegios acaben de una buena vez por todas y por ahí, como en otros aspectos, dejar de negociar con los poderes fácticos, con los poderes existentes, construidos desde ya conocemos la mafia de los negocios en la Argentina y la complicidad de los poderes políticos de turno, del poder judicial. Creo que hay que dejar de llorar, realmente creo que hay que dejar de llorar, creo que hay que ponerse a la altura de las circunstancias y construir efectivamente las posibilidades que la ley de medios en su momento planteaba como un principio de piso de derechos, de horizontes en términos de comunicación, teniendo como protagonistas a las mayorías. El derecho a la información es algo que no se le puede negar al pueblo, y sostener esta lógica tan asimétrica de comunicación concentrada, lo que le niega es el derecho a las mayorías de construir su agenda en principio, pero además también el derecho a la información que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos. Está muy claro, Laura. Yo quiero agradecerte mucho, aparte muy interesante todo lo que decís, y te mando un beso grande. Bueno, sé que creció la familia, ¿no? Tenés 3 chicos, ¿no? Tengo 3 chicos, tengo un varón grande ya de 16 años, tengo unas mellizas de 9 hermosas. Bueno, acá armamos
en San Juan, la célula familiar, como digo yo, y bueno, y transitamos también la resistencia y la experiencia desde estas provincias por ahí un poco también olvidadas en los grandes debates públicos. Yo, Robert, Bueno, te quiero mandar un abrazo gigante, decirte al aire que te reconozco, que te valoro, que te admiro, que las personas que construyen con tanta consecuencia estos proyectos de orden colectivo, de intervención, de transformación, valen mucho, ¿no? Creo que es importante también que nosotros valoremos esa consecuencia y esa militancia que nos acomoda, que nos especula, nos sostiene con ideas, con cuerpo, lo que piensa, así que vos sos uno de esos, y para mí que Los Locos cumpla 30 años es la demostración cabal de que las ideas no se mueren ni en las mejores ni en las peores, se sostienen. gracias, Así que Laura. un La verdad abrazo que enorme, te quiero muchísimo de verdad, un placer haber pasado por ese estudio, haber compartido micrófono con vos, realmente un placer, lo digo desde el fondo de mi corazón, gracias por tu generosidad, por haber aprendido tanto ahí también. Te decía hace un rato que uno con el tiempo se da cuenta de todo lo vivido, ¿no? Y la verdad que Los Locos es un gran recuerdo en mi historia. gracias, Laura. Muchísimas gracias. Te mando un beso muy, muy grande y bueno, y vamos a seguir en contacto. Gracias. Abrazo gigante. Gracias. Laura Pouso. Bueno, habló de la provincia, está en San Juan. Me acompañó mucho tiempo y bueno, se darán cuenta que todas estas cosas emocionan mucho. No quería dejar de recomendar algo gratis y estuve recordando un poquito, pensando un poco en una columna que habíamos tenido sobre cine argentino, sobre todo cuando había entrado el cine sonoro, y habíamos hablado de una película, Los Tres Berretines, que tocaba 3 temas que eran 3 pasiones para los argentinos, ¿no? Era lo que más se consumía: radio, radio, tango y fútbol. Y fueron pasando las décadas y siguieron muy presentes sobre todo el tango y la radio, más el tango todavía. Pero también el fútbol tuvo cierta presencia en el cine a través de los años. Creo que el mayor exponente, que lo vi hace muy poquito tiempo, es Pelota de Trapo. Que también es una película ya recordada, que fue restaurada y que ha sido proyectada hasta no me acuerdo en qué Bafisi, pero que también volvió a las salas y es una película muy recordada, película del año 1948. Buenísima, la vi varias veces y la voy a volver a ver si está restaurada, sí. No restauraron, tenían una copia y la proyectaron, digamos, como que la adaptaron a 35 y la proyectaron 35 milímetros. No está remasterizada, que es la versión digital, que es por ejemplo lo que hicieron con cortometrajes de Gardel, que habíamos estado viendo. Esos cortos que filmó en el 30 y pico con la Paramount, que están muy buenos. buenos. Los filmaron en Francia, bueno, esos algunos los fueron remasterizando. Que vemos que la calidad de imagen es buenísima. Lo que salvaron es espectacular. Estaba en las páginas del gobierno de la ciudad, en Cultura en Casa, una cosa buenísima. Si se meten ahí van a poder encontrar cosas muy lindas. Pero bueno, después es mucho más complicado y restaurando en general son cintas viejas las que se van dando en Volver. Doy como ejemplo el canal Volver, que es el que más suele pasar de este tipo de producciones. También lo hace Cinear, pero la particularidad de Cinear es que está muy ocupado también con nuevos estrenos, con encontrar nuevo espacio para producciones que no han podido llegar a los cines, lo cual es algo muy interesante. Y la semana que viene probablemente hablemos de un estreno argentino. Pero les quería recomendar y quería aprovechar que volví a Boca, no hablar de Pelota de Trapo en sí. Quería hablar de una película mucho más ingenua, una película mucho más bizarra, podríamos decir, que es que también la pueden encontrar por YouTube, que es Paula versus la número 12. Paula contra la número 12. Contra la mitad más uno. Contra la mitad más uno, perdón. Paula contra la mitad más uno, que
que no lo recordaba porque lo estaba viendo hace un tiempito, la película de nuevo, y aparece uno de los personajes, es Federico Lupi. Actúa Leonor Manso también. Son actor y actriz muy de renombre, muy conocidos, que tenían una carrera que recién estaba empezando y recuerdo haberla visto antes y que ni los había identificado. Mismo a la protagonista, la actriz que hace de Paula, jamás la volví a ver. Y es muy interesante porque, primero hablando de la película en sí, se secuestran al equipo titular de Boca y se pide rescate por él. Se le pide rescate a no me acuerdo, Armando es el apellido. Alberto J. Armando, ahí está. Se le pide rescate a Alberto J. Armando y se secuestra a los 11 jugadores titulares de Boca. Y los jugadores actúan, hacen de sí mismos. Y podemos ver, no sé, al Chapa Suñé, podemos ver a Rojita, podemos ver a Marzolini, por ejemplo. Bueno, Marzolini después tuvo algunos papeles en el cine porque era deporte, era fachero, podríamos decir, Sí, ¿no? Como que sí. le daba para tener un perfil, digamos, de galán. En una que era cuando los hombres hablan de mujeres, me parece que trabajó. pero No he visto sí. mucho tampoco, no pasé de... Me acuerdo de alguna de esas. Y bueno, y es desde esta premisa que es medio como ingenua, secuestrar un equipo entero de fútbol, por ese lado se maneja un poco la película, ¿no? Y medio como que se empieza a gestar, no solamente a partir de acá, sino un humor y una especie de subgénero en sí, en el cine argentino, que es medio ingenuo, que mismo se les llamaba naif. Que con el tiempo fue pasando y que, por ejemplo, un poco abarcaba eso las películas de Olmedo y de Porcel. Años después fue cooptado, por ejemplo, por, no sé, Bañeros, y después fue mutando en una especie de, las películas de Francella, Exterminators o las de Emilio Dizzi, esas cosas en los 80, 90, bueno, fue mutando de a poquito y ahora por suerte empezó a desaparecer porque no le daba más, lo explotaron mucho en los 70, 80 y ya no tenía razón de seguir existiendo, más allá de que se trató de revivir porque hubo como una quinta Bañeros hace unos años, no sé, te sacaban películas con Marley o con, no sé, Freddy Villarreal imitando a alguien, ¿no? Una intertextualidad directamente con la televisión, que tenías que seguir los programas de Tinelli para estar al día de lo que estabas viendo en el cine, lo cual para mí es una locura absoluta. Pero bueno, volviendo a la gestación de este pequeño género medio bizarro, podríamos decir, tenemos esa premisa. Pero no solamente tenemos el hecho de que se secuestra el club de fútbol, sino como que hay toda una parte documental, hay distintos... Acá está el nombre de la actriz. Sí, Dima Sechin, no conozco de la actriz. Yo que hace de tampoco, yo Paula. no la vi. No. Creo que no la yo vi me nunca acordaba más. de Raimundo Soto, un humorista Claro. uruguayo, muy popular. Y después sí. No, bueno, lo que decía era eso. No solamente entramos en no solamente es una comedia ingenua, podríamos decir, ¿no? No solamente se buscan unas risas, sino que, como dije antes, hay una parte documental, hay imágenes como exclusivas, que en la época no era muy fácil acceder, ¿no? A ver un partido de fútbol, tenías imágenes exclusivas de partidos de Boca en cancha independiente, hay por ejemplo... tenés a los jugadores haciendo los goles, festejando desde la tribuna, tenés en campo, tenés todo un trabajo documental muy interesante que de alguna manera potencia no solamente y busca atraer a digamos como al amante del fútbol, sino también particularmente al de Boca, y ahí empezamos a dimensionar el poder popular que tenía Boca, porque no veías una película de cualquier otro club. No había una película de ningún otro club, ni de los grandes, ni de River, ni de San Lorenzo, ni de Independiente, de Racing, no había ninguno. Hubo de Boca, actuaron los jugadores y en todas estas décadas no hubo prácticamente participación, más que algún que otro futbolista que por ahí fue a actuar en algún lado, más que eso no hubo. Así que ya que va a volver el fútbol, ya que va a volver Boca, quería recomendar Paula contra la mitad más uno, para ver un poquito eso, ¿no? Y para dimensionar que
que Boca, además de ser un club de fútbol ahora ya inmenso en cuestiones económicas y también deportivas, sino que es un movimiento popular muy grande y que se fue gestando a lo largo de estos más de 100 años, se fue gestando de una manera muy interesante, ¿no? En todo el mundo es reconocido Boca y no es reconocido por decir de alguna manera, por el Tano Angelici, no es reconocido por Ameal, ni es reconocido por Macri, es reconocido por su hinchada, es reconocido por su gente, es reconocido por aquellos jugadores que con los cuales el hincha se sintió identificado. Así que nada, tomar dimensión de eso, celebrar que vuelve Boquita, que vuelve por lo menos un poco de fútbol, y bueno, va a poder aprovechar el gobierno y olvidarse un poco del coronavirus para que los medios estén ocupados de otra cosa. La película también, no lo había mencionado al principio, es dirigida por Néstor Paternostro. No voy a hablar de su filmografía porque es la única película que vi de él, no estoy familiarizado con su trabajo, pero bueno, película del año 1971, Paula contra la mitad más uno. Van a ver ahí a uno de los mejores, para colmo, de los mejores jugadores de Boca de la historia, van a ver ahí también. Ídolos e ídolos. Pero bueno, lamento a aquellos que querían una columna exclusivamente de cine. Tiene un poquito de cine, pero sobre todo columna dedicada a los hinchas de Boca, que vamos a estar mañana haciendo el aguante. Bueno, Camilo, gracias. Te recomiendo que veas cuando puedas Pelota de Cuero. De Armando Bo, esa no ¿no? la tengo, Como trabaja esa Armando no la Bo, también juega en Boca Armando Bo, está muy buena. No te cuento el final, pero gracias. Yo la vi, año 71, me acuerdo, la vi en el estreno y la verdad que había que sacar la entrada con anticipación porque se llenaban los cines y la daban en varios lados. Bueno, escucharon de todo en este programa, así que espero que la hayan pasado bien, aparte hasta música. Bueno, la semana que viene nos reencontramos, siempre acá. Chao. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.